Buen día, chicos. Bueno, hoy comenzamos con la clase de formación religiosa en la cual vamos a comenzar a ver algunos aspectos de la vida de Jesús y bueno, a desarrollar el programa. Vamos a empezar esta clase con la oración del estudio, que les recomiendo que todos tengamos anotada en la carpeta y sepamos de memoria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, en quien creo, en quien espero, a quien adoro y amo con todo mi corazón. Padre providente, que eres llamado fuente de la luz y de la sabiduría, ilumina mi entendimiento y disipa las tinieblas en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Concédeme la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Enséñame a comenzar bien el estudio y ayúdame a darle su debido término. A mayor gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta primera clase, entonces, vamos a comenzar por una unidad que está más adelante en el programa, que trata sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ella, entonces, vamos a reflexionar, vamos a tener en cuenta cómo Jesús ha tenido que morir y padecer para redimir al género humano. Esto, ¿por qué lo vamos a ver ahora? Porque estamos en estos días de Cuaresma. Además de lo que es la cuarentena por esta cuestión de la epidemia, la Iglesia ya viene desde el miércoles de cenizas preparándose para la Pascua, que va a ser en la semana que viene, no en la otra, en la cual está previa a eso la Semana Santa. Así que esa semana, que es la culmen o el culmen de la vida de un católico, de un cristiano, porque es la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros lo preparamos con estos 40 días de Cuaresma, de una oración más intensa, de una vida de piedad, de una vida de oración, de limosna y de penitencia, para prepararnos para aquello. En primer lugar, entonces, nosotros tenemos que el tema de la pasión de Jesús fue un verdadero escándalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos y en general los que esperaban al Redentor esperaban un Mesías glorioso, un rey que lograra vencer a las potencias que los tenía dominados. O sea, ellos esperaban una ayuda material a partir de la venida del Redentor. Una ayuda que iba a verse reflejada, pensaban ellos, en una mejor situación para su país, ¿sí? Para Israel. Pero esto no era así el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios era otro. Y esto no lo entendieron. No fue tan sencillo para ellos poder entenderlo. Por lo tanto, el hecho de que Jesús va a tener que morir y va a tener que padecer por la humanidad, eso para ellos va a resultar muy difícil de entender. Por ejemplo, San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, dice: mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Los planes de Dios no son los planes de los hombres. Dios se hace hombre porque tiene que redimirnos del pecado original, pero lo hace a la manera que Él considera que es más provechosa para nosotros.
porque nosotros de esta manera, con la pasión de Cristo, vamos a aprender que el camino de la cruz es el mejor camino para encontrarnos con Dios. Y así lo enseña Él. Esto para los judíos no es comprensible. Ellos esperan un Dios, un Mesías, que les va a venir a traer una liberación. Y los paganos, en este caso los griegos, tampoco lo entienden, ¿sí? Para ellos les parece una verdadera locura, ¿sí? Lo mismo pasa en el mundo de hoy, ¿eh? Lo mismo pasa, porque para el mundo de hoy no se entiende que el cristiano encuentre el camino de la redención y de la salvación por medio de la cruz. No lo entiende, no se entiende. Esto estaba anunciado ya por los profetas. No es que era algo totalmente nuevo para los judíos, sino que ya estaba así anunciado por los profetas. Por ejemplo, en Isaías, nosotros tenemos en el canto de Isaías, el capítulo 52, versículos 13-15, dice: mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto, lo mismo que muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que nunca les había contado y comprender algo que nunca habían oído. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Esto decía el profeta Isaías mucho tiempo antes de que Jesús se hubiera hecho hombre, ¿sí? Así que ya Dios había anunciado por el profeta que el Mesías debía sufrir, debía padecer para alcanzar la salvación. Bien, entonces cuando Jesús nace por medio de la Virgen María, crece en Nazaret, tiene aquellos años de vida pública, que son 3, enseña el reino de Dios. ¿Cómo debemos hacer para llegar al reino de Dios? Pero sobre el final de ese tiempo, de esos 3 años, Jesús va a tener que padecer él la persecución por parte de los judíos y la condenación y muerte, ¿sí? Que de eso se trata entonces lo que sucede en la Semana Santa, el recordar el jueves donde es traicionado por Judas y luego va a ir el Señor a rezar al Monte de los Olivos y posteriormente va a ser prendido por los soldados judíos primero, y va a ser llevado al Sanedrín, que es la autoridad judía para juzgarlo. Allí se le hace un juicio que no es honesto, no es verdadero, y es condenado a muerte. Primero se le ponen testigos falsos, hasta que el sumo sacerdote, Caifás, le dice al Señor que él diga, en el nombre de Dios, si él es el enviado, el Mesías que debía venir. Y Jesús le dice: yo soy. Estas palabras revelan que él es verdaderamente Dios, porque recuerden que, como habíamos visto el año anterior en la historia de la salvación, cuando Moisés recibe el mensaje de parte de Dios para liberar al pueblo de Israel, cuando le pregunta a Dios quién es el que lo envía, Dios le dice: te envía el padre de Abraham, de Jacob, de Israel, yo soy el que es, o yo soy el que soy, ¿sí? Entonces, esas palabras para los israelitas significaban que él era Dios. Y esto para ellos era una blasfemia, en el sentido de que si era un hombre y no era verdaderamente Dios, se estaba haciendo pasar por quien no era y merecía la muerte. Esto, digamos, por parte de las autoridades judías, es hecho, digamos, con premeditación, o sea, ellos buscan esta situación y ellos saben que Jesús es un ser especial, poderoso, por todos los milagros que ha hecho. Ellos ya están decididos a condenarlo. Y esta es la excusa, esta es la razón que ellos van a buscar.
Bueno, entonces Jesús es condenado y como ellos están bajo la dependencia de los romanos, tienen que mandarlo a la autoridad romana, que es Poncio Pilato, es el gobernador romano, para que él lo haga morir, para que él ejecute la sentencia. Así que bueno, Jesús al otro día, el viernes, va a padecer este juicio ignominioso, es decir, un juicio donde es todo una farsa, en el cual Poncio Pilatos ve que Jesús es inocente y trata de acomodar la situación para no tener que condenarlo. Pero las autoridades judías y el pueblo de Israel en ese momento pide la condenación de Jesús, que él muera, dejando en libertad incluso a Barrabás, que era un asesino, pero ellos piden que el que sea condenado y que muera en la cruz, que era la forma de morir de los romanos, sea Jesús. Allí entonces el Señor es condenado a muerte. Poncio Pilatos tiene aquel gesto, todos conocemos, de lavarse las manos, diciendo que no caiga sobre mí la sangre de este inocente, pero en realidad él tenía la autoridad y él debía dejarlo en libertad porque era un justo, no era un reo. Entonces así lo manda a ser crucificado. Así Jesús entonces carga con la cruz y llega al Calvario, donde es crucificado y finalmente muere, ¿sí? Allí entonces vamos a leer del texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 50. Muerte de Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona, es decir, las 3 de la tarde nuestras, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me